Sefarad. Programa dedicado a la cultura y al folclore judeo-españoles. Por Moshe Shaul y Camelia Shahar. Una de las obras más importantes y populares de la literatura religiosa de los judíos sefaradíes es seguramente el Me'am Lo'ez, que sus 18 tomos, escritos por 13 autores diversos, son un verdadero tesoro de comentarios sobre la Biblia, leyendas, cuentos morales y reglas sobre la manera de la cual debe comportarse el hombre en su vida de cada día. El escritor e investigador de la historia y cultura de los judíos sefaradíes, Mijael Moljo, escribe a este sujeto en su libro Literatura sefaradita del Oriente. Enciclopedia para el pueblo, vasto recollo de lecturas instructivas y al mismo tiempo una antología de los más variados conocimientos, el Me'am Lo'ez fue la gran escuela de educación religiosa y moral de los sefaradíes del Imperio Otomano. El primero de los 18 tomos del Me'am Lo'ez fue publicado en Estambul en el año 1730. Lo escribió Yaakov Hulli, un escritor que nació y se educó en Jerusalén y que concibió la idea de redactar una obra literaria y educativa destinada a la gente de cultura mediana, una obra que, según sus palabras, pueda enseñar el comportamiento de la vida del hombre y todo lo que pasa en el mundo en habla que todos puedan entender. La verdad es que en el periodo en el cual fue escrito este libro, o sea, la primera mitad del siglo XVIII, ya se había acentuado el proceso de decadencia moral e intelectual que había empezado en el judaísmo oriental más de un siglo antes. El pueblo, que en su mayoría ignoraba el hebreo, no podía meldar los libros de ley escritos en esta lengua y no tenía con qué pasar útilmente su tiempo. Ya es verdad que existían unos cuantos libros escritos o traducidos al ladino, como El deber de los corazones de Rabbenu Bachya el Sfaradí, o el libro La mesa del alma de Yosef Caro, y El regimiento de la vida de Moshe Almosnino. Mas estos libros no eran muy populares cerca del ancho público, siendo que eran escritos en una lengua seca y abstracta que no rehusía a atirar al lector. El Me'am Lo'ez, de otra parte, comenta las prescripciones de la ley, las explica y aclara con una muchedumbre de detalles, trata de las instituciones del judaísmo, de sus ritos y ceremonias, de su moral y filosofía, de su historia y fiestas, y más. Todo esto es adornado con anécdotas y leyendas, cuentos históricos y expresiones folclóricas. El libro es escrito en una lengua simple que es familiar al lector común. Es un amigo que guía, un sabio que habla, un maestro de escuela que enseña, instruye y divierte al mismo tiempo, que encanta al lector y a veces provoca su emoción hasta hacerle verter lágrimas. Mismo el que es menos familiarizado con los libros topa en él interés, placer y descanso. Malgrado su simplicidad, el Me'am Lo'ez es un libro basado sobre una rica y seria documentación que incluye a todas las principales obras de base del judaísmo. Mas de otra parte, Hulli no innova, no inventa nada. Al principio del primer tomo él escribe: y sabiendo por seguro que todas las doctrinas y castigerios que toparéis en este libro, lo que arrifto a la gente, no entendáis que son cosas inventadas de mi cabeza, según mi parecer, que cierto, yo no sé de ariftar ni doctrinar a ninguno, y macare tuviera yo quien me arifte en los hierros que hago por no saberlos. El primer tomo del Me'am Lo'ez, que según lo dijimos antes fue publicado en el año 1730, era un comentario sobre el libro de Bereshit, la Génesis. Él tuvo una gran curiosidad que encorajó al autor a empezar a escribir el segundo tomo sobre el Éxodo, mas la muerte lo sorprendió en lo que estaba ainda en la parashá de Terumá. Este comentario parcial del Éxodo constituye el segundo tomo del Me'am Lo'ez, publicado en 1733,
un año después de la muerte del autor. Mas los dos primeros tomos del Meam Loez ya habían trazado el camino a seguir, y la obra de Jully fue continuada por otros escritores, empezando de Moshe Magrizo, que completó el comentario sobre el Éxodo y escribió 2 otros tomos, pasando por Yitzhak Argüeti, Menachem Mitrani, Yitzhak Meir Benveniste y más, y hasta Nissim Moshe Abud, que publicó en 1898 el último de los libros del Meam Loez. En todo y por todo fueron publicados 18 tomos del Meam Loez, que hasta la fin del siglo pasado se topaban en todos los hogares de los sefaradíes del Oriente, desde los más modestos y hasta los más ricos. Mas desde entonces su popularidad fue menguando como consecuencia de las 1001 distracciones que la civilización moderna mete al alcance de todas las clases sociales, la propagación de la prensa, la radio, la televisión y más. Ahora ellos duermen tranquilamente en las bibliotecas de universidades o institutos de investigación y en raros casos en los armarios de ciertas personas en medio de pilas de libros viejos que casi no son abiertos más. Ma para el que se daría la pena de meldarlos, ellos son hasta hoy libros de gran valor e interés, sobre todo para los que se interesan de la cultura y literatura del judaísmo sefaradí.